El acné puede llegar a 48 hasta más o menos 72 horas. Y fundamentalmente, ¿qué cosa hay? Una hiperactividad dopaminérgica. Perdón, ¿No le puedes ayudar al doctor por lo del tiempo? Una hiperactividad autonómica. ¿Y eso qué cosa es? Ansiedad. Muy bien. Con mucho cariño para los traumatólogos. Con mucho cariño para los anestesiólogos. Caso clínico. Es un médico que tiene 40 años, que ingresa como consecuencia de una fractura de fémur producida en un accidente de tránsito. Se practicó cirugía ortopédica sin complicaciones y durante los 2 primeros días del posoperatorio el paciente estuvo inquieto pero bien orientado. Al tercer día el paciente se muestra de repente confuso y temeroso y refirió ver serpientes y escorpiones que se movían por las sábanas. Cuando se le evalúa, se observa midriasis, temblor y oscilaciones amplias de las manos y los párpados, sudoración profusa, taquicardia con un latido hipercinético, en pocas palabras había taquicardia, y temperatura de 39 grados centígrados. Los antecedentes personales no eran tan significativos, salvo que él dice que era un bebedor social de alcohol. Y entonces negaba el uso de drogas. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué tiene? Vamos a razonar. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué le falta a esa historia? ¿Qué le falta? ¿Perdón? Ah, caramba, pero si él es bebedor social. Ojo, miren, ¿ah? ¿Quién le pregunta? ¿A quién le pregunta? Ya eres médico, ya eres médico. ¿Tú crees que el médico te la va a soltar tan fácilmente? ¿Qué pasa si te niega la información? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué prueba? No, en orina no vas a encontrar casi nada de alcohol porque se va rápido. ¿Y cuánto tiempo tiene? Ya está en el tercer día postoperatorio, ya se metabolizó el alcohol. ¿Qué aplico? Audi. Pero el Audi no tendría que haberlo aplicado ahí. El Audi, ¿quién tendría que haberlo aplicado? La enfermera, bajo la indicación del traumatólogo, bajo la indicación del anestesiólogo, porque el paciente está en su derecho de ocultarme la información. Y probablemente al aplicar el instrumento vamos a encontrar puntaje sobre 20. Psicopatológicamente, ¿qué tiene este paciente? ¿Qué cosa tiene este paciente cuando el paciente dice está inquieto, ve visiones de serpientes, está tembloroso, tiene sudoración profusa, taquicardia o temperatura? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene delirium. Y si por información está vinculado con el alcohol, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Delirium por deprivación alcohólica. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta acá? ¿Vamos bien? Acá están los criterios para abstinencia al alcohol. Lo primero, cese o reducción en el uso del alcohol que ha sido intenso y prolongado. Para un bebedor social, en la vida se iba a generar esto. Él era más que un bebedor social. Probablemente era un consumidor que estaba en riesgo. Otra cosa, a este dato se le va a agregar 2 o más de los siguientes síntomas. En la historia vamos a encontrar que hay hiperactividad autonómica en el paciente, que hay temblor, que hay ilusiones o alucinaciones, que hay agitación psicomotora, que hay ansiedad. Entonces ahora cuando vayan a su casa y comiencen un poco a recordar la clase de hoy y mientras van relajando se ponen a leer a Condorito, lo primero que van a buscar es el episodio donde Condorito, con garganta de lata, con huevo duro, está tomando en las cantinas de Pelotigüe. Pero miren lo que les voy a comentar. Cuando sale borrachito Condorito, lo primero que observe es, sale
y a la derecha hay un cocodrilo de color rosado, y a la izquierda hay otro cocodrilo de rosado. ¿No será que a lo mejor el caricaturista está en síndrome de abstinencia y en ese momento está reproduciendo el síndrome de abstinencia de Condorito? Véanlo. Cuando toma licor aparece en la caricatura probablemente la expresión de un síndrome de abstinencia. Cocodrilos rosados, ¿qué vendrían a ser? Alucinaciones visuales. Ahora la pregunta siguiente es, ¿qué cosa estuvo tomando? Si estuviste tomando pisco sour chileno, probablemente eso ha ocurrido. Porque si hubiese sido peruano, no hubieses tenido eso. Delirium tremens. A ver, mortalidad. 5 al 15% para los que quieren ser intensivistas. Y cuando hay tratamiento, 1%. No, que yo no soy psiquiatra, muy bien. Yo quiero hacer medicina intensiva y tal, muy bien. ¿Y cuáles son los indicadores para hablar de un delirium tremens? Marcada desorientación, insomnio, alucinaciones visuales y auditivas, agitación, temblores, hiperactividad psicomotora, sudoración, hiperactividad vegetativa, fiebre, midriasis, taquicardia e hipertensión arterial. Ahora sí están listos para intervenir. Entonces, están en emergencia y llega el borrachito, llega el intoxicado por alcohol. Entonces, llega y la enfermera que dice, doctor, esas son las funciones vitales. Inmediatamente, ¿ustedes qué hacen? Se colocarán su mascarilla porque no quieren oler el aliento del alcohólico, ¿qué importa? Entonces, ¿qué harán? Historia e interrogatorio. ¿Qué hacen después? Lo examinan. ¿Qué más? Utilizarán las pruebas de laboratorio. Algunas de estas no están muy al alcance. Glicemia puede darse, oximetría también, pero niveles de alcohol difícil. Solamente se hacen con asuntos médico-legales. ¿Qué es lo máximo que puedo hacer? El aliento, y además puedo hacerle ese dispositivo donde busco el cambio de coloración de ese líquido que está en el recipiente. Que curiosamente en Europa, ustedes se van a los grifos y van a encontrar eso como si fuesen pequeños souvenirs. Son dispositivos que tienen ya preparado, tú soplas y se cambia el color. Bien. ¿Listos? Ya tengo entonces evaluar el paciente. Si el síndrome de abstinencia es leve, esta siempre es una pregunta de cajón, que en el MIR muchas veces se han venido abajo los estudiantes y probablemente en el STEM. ¿Qué sucede? Llega el paciente y con síndrome de abstinencia leve, ¿qué hago? Le administro tiamina por vía intramuscular en dosis única. ¿Qué hago después? Lo hidrato. ¿Y qué hago después? Lo observo. Siempre la hidratación tiene que ser el siguiente paso en el protocolo, no al revés. Porque incluso si al paciente yo le doy glucosa, tengo el riesgo de precipitar una psicosis de Korsakoff. El protocolo dice primero la tiamina y después la solución. De preferencia, mejor que sea suero fisiológico. Síndrome de abstinencia moderado. ¿Qué hago? Tiamina intramuscular por dosis única. Le puedo dar diazepam por vía intramuscular, aunque la absorción es errática, pero de alguna manera estaría previniendo la posibilidad de una convulsión. Solución intravenosa. Le podría administrar, entre otras cosas, dependiendo de la necesidad de persistir con la benzodiazepina, o de lo contrario, al paciente lo pongo en observación. Sulfato de magnesio, porque la actividad glutamatérgica está incrementada y si hay en el paciente la vulnerabilidad de convulsionar se puede dar. Y si el síndrome de abstinencia es grave, lo primero que tienen que hacer es controlar la crisis convulsiva con diazepam, por supuesto también administrarle la tiamina por vía intramuscular, pero hay que controlar las convulsiones. Y un anticonvulsivante de mucha utilidad vienen a ser las benzodiazepinas, en especial el diazepam. Si el paciente está muy agresivo y agitado y alucinado, se le puede administrar haloperidol. He resuelto la abstinencia del paciente y ahora quiero mantenerlo en abstinencia y puedo recurrir a 3 medicamentos: disulfiram, naltrexona y acamprosate. El disulfiram, ¿qué es lo que va a hacer? Va a interferir el metabolismo del alcohol, que se va a dar de etanol a etanal y acetato. Cuando el etanal se incrementa en el cuerpo, genera efectos aversivos, náuseas, vómitos y mucho malestar.
Y quien a veces lo tiene, probablemente no está metabolizando adecuadamente el etanol. De esto nos vamos a valer para que luego que el paciente yo lo desintoxico, una de las formas de garantizar que él se sostenga en abstinencia es a través de un contrato conductual que tome bucetal. Pero no recomiendo hacérselo a trampas. El paciente tiene que sí o sí aceptar que se quiere mantener y ante la posibilidad lo vamos a proteger con el bucetal, no hacerlo escondidas, porque podemos tener severos problemas. Muy bien, otro medicamento que puede ser utilizado para poder manejar la abstinencia es la naltrexona, que tiene un mecanismo diferente, va a actuar sobre una vía de tipo opioide, que el día de hoy, ya que quieren mantenerse todavía en clase, vamos a hablar, porque se viene otro gran problema, dolor. ¿Y quiénes están manejando el dolor? Los psiquiatras no. ¿Quiénes manejan dolor? Los anestesiólogos. ¿Quiénes manejan dolor? Los oncólogos. ¿Quiénes manejan dolor? Los internistas. ¿Y qué manejan? Opiáceos, que desgraciadamente no saben manejar. En 5 años probablemente en mi consultorio voy a tener una regular cantidad de pacientes, porque ya los he tenido ya. Es un problema que ya se viene ya. Es un dolor de cabeza en este momento en los Estados Unidos. No es la heroína, no es la morfina. ¿Qué son? La oxicodona, fentanilo, que son medicamentos que son los médicos quienes los prescriben o inclusive los usan. Varón de 48 años, larga historia de dependencia crónica del alcohol, ingresa a un servicio de psiquiatría porque dicen, lo persiguen homosexuales, que lo llaman perverso sexual. Al pasar delante de los bares oye comentarios en su interior que le dicen que es un marica, que es un transvestido y que van a ir por él. Todo comenzó después de haber estado consumiendo más alcohol de la habitual durante unos días. A la exploración está tembloroso y asustadizo, bien orientado con una memoria normal y sin alteraciones de la capacidad de juicio. Sí. ¿Qué tiene? Sí. 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 ¿La 3? ¿Qué tiene? ¿Tiene síndrome de abstinencia? ¿Por qué? Porque está siguiendo consumo. No tiene síndrome de abstinencia. Pregunta, ¿tiene delirio? El delirio no necesariamente tiene que estar en la abstinencia. A veces hay pacientes que incluso lo tienen en la intoxicación. ¿Qué es lo que llama más la atención acá? ¿Qué es lo que llama más la atención acá? No. ¿Qué cosa? ¿La psicosis? No. Lo que más llama la atención es la pérdida del contacto con la realidad. Ajá. ¿Por qué? Porque dice que lo están persiguiendo los homosexuales. Porque dice que escucha voces que es marica y que estas deciden que van a ir por él. Está psicótico. ¿Y quién ha provocado la psicosis? El consumo exagerado de alcohol. ¿Cuál es el diagnóstico? Trastorno psicótico alcohólico. ¿Está claro? Pues hoy día cuando salgan, en sus reuniones probablemente ahora van a tener que tomar Coca-Cola o Inca-Cola. Pero haciendo un mea culpa, pero como ahora han aumentado los impuestos, a lo mejor ya no les va a costar 2.50, a lo mejor ahora les va a costar 15 soles. Hay daños en el individuo, se afecta el sistema nervioso central, se afecta el corazón, se afecta el hígado. Muchas partes del organismo expuestos a la acción del alcohol van a experimentar problemas. Podemos encontrar trastornos mentales que se van a asociar también al consumo de alcohol. Espero que me entendieron, ¿no? ¿Sí? Vamos a romper otro mito también. Drogas ilegales. Esta es una interesante transparencia del año 2017. Y en esta transparencia se ofrece lo siguiente. ¿Cuál es la droga ilegal más consumida en Perú? La marihuana. ¿Cuál es la droga ilegal más consumida en el mundo? La marihuana. Muchos dirán que es rica, más cuando te ríes, más cuando estás sin apetito y comienzas a comer rico y comienzas a aumentar el peso. Pueden buscar 1 y 1000 argumentos. Inclusive van a contrastar con lo que les dice Google.
lo que le dice los diferentes buscadores, donde justamente dan una serie de contradicciones que genera pues todo un problema en la cabeza de las personas que se exponen a ello. Si vemos, aquí vamos a rápidamente recordar la marihuana. A la derecha, las flores y hojas de la cannabis sativa, pero la historia, al igual que la hoja de coca, también se da de preferencia en Asia, uso en China, uso en la India. Vamos a ir encontrando a la derecha las diferentes denominaciones: aceite, gripe, marihuana, hierba, chocolate, costo, goma, porro, canuto, petardo, bate, burro, troncho, chicharra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la marihuana? La preparación de hojas secas y flores de la planta. Cannabis sativa, potencia 1% de THC. En la década del 70, Santana, probablemente los Beatles, a lo mejor Jimi Hendrix, ¿qué cosa consumían? Marihuana. ¿Pero qué tenía de particular la marihuana? Tenía una concentración del principio activo llamado tetrahidracannabinol, que era del 5%. Con el tiempo, la cultura ha ido cambiando. El hombre, con su mente distorsionada, lo primero que ha hecho es tratar de producir cambios, como a veces ocurre en la molina, donde la molina produce marihuana hidropónica. Probablemente le agregan una serie de ingredientes tratando de mejorar la calidad. O como ocurre en alguna universidad privada en la Facultad de Arte, donde hay la idea que la marihuana los inspira, y muchos de ellos a veces pasan al lado oscuro. Alguna vez me han tocado 2 o 3, no siempre. Y entonces, por favor, esta transparencia quiero que la vean. Ustedes, yo y todo el mundo tenemos, ¿qué cosa? Receptores endocannabinoides. Como existen receptores para dopamina, como existen receptores para acetilcolina, como existen receptores para serotonina. Nosotros tenemos receptores para endocannabinoides. Y perdón, nosotros producimos nuestro propio endocannabinoide. ¿Cómo se llama? Anandamina. Ojalá que no ocurra la idea descabellada que por ahí algún atronado rapte a una persona tipo Drácula, le extraiga la sangre creyendo que así va a poder extraer la anandamina. Estaba leyendo en estos días las locuras que estaban ocurriendo en México. Conversaba la vez pasada con mi esposa y está interesada en querer ir a este lugar de México que es la Riviera Maya, pero desgraciadamente yo estoy bien renuente a eso porque puede ser que no esté en el momento propicio, como pasó en estos días con un turista alemán y uno polaco que ha sido muerto. Pero lo que no me había recordado ni había enterado es que parece que hay canibalismo en muchos de los narcotraficantes. De esa manera ellos cambian su percepción y así podemos entender la agresividad. Recuerden que tras el narcotráfico, ¿qué cosa hay? Hay mucha plata, y lo que se necesita es tener personas sin escrúpulos para hacer daño. Pero bueno, volvamos otra vez a nuestra realidad. Bien, entonces ya sabemos de que nuestro organismo, ¿qué es lo que tiene? Tiene endocannabinoides, y esos endocannabinoides van a actuar ¿sobre qué? Sobre sus respectivos receptores endocannabinoides. ¿Y dónde están? Perdón, un momentito, me entusiasmé. Había calculado mal eso. El año pasado se dio una ley de emergencia casi, buscando legalizar la marihuana, porque se había encontrado a desesperadas madres que estaban produciendo aceite de marihuana. Y la pregunta, ¿de dónde producen ese aceite de marihuana? De las hojas de marihuana. ¿Y qué hacen? Las comprimen, las presionan y las hierven. Y se obtiene una secreción que se va a llamar hachís. Se puede encontrar en la forma de bloques o pastillas y la potencia es del 10 al 20% de THC. Cuando el hachís se somete a destilación por solventes orgánicos, se va a tener, ¿qué cosa? El aceite, donde la concentración, ¿cuánto es? Llega al 30%. La gran pregunta es, ¿qué
¿Qué cosa le estaban dando estas madres a sus hijos? Probablemente le estaban dando, ¿qué cosa? Hachís. Pero todavía no satanicemos lo que estamos comentando a no ver lo que vamos a tocar a continuación. Miren, ¿dónde tenemos receptores endocannabinoides? En el cerebelo, que tiene que ver con la coordinación. ¿Dónde más tenemos? En el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. ¿Dónde más podemos ver? En los ganglios basales, que tienen que ver con el control de movimiento. ¿Dónde podemos verlos? En las funciones cognitivas superiores que controlan al sistema límbico. ¿Y para qué me sirve esto? Que cuando una persona está bajo los efectos de la marihuana, se produce una psicopatología muy en especial. Se altera la percepción de tiempo y espacio. Y si la persona maneja un carro, el carro lo puede estar manejando a 150 kilómetros por hora, pero para él son 70, con el riesgo de tener trágicos accidentes. Cuando se inauguró la vía expresa de Javier Prado, pasando precisamente el trébol de Monterrey, se produjeron trágicos accidentes de muchas personas, generalmente jóvenes. La pregunta es, por ahí hubo algún curioso que determinaba la presencia en los líquidos corporales de marihuana. Probablemente no. Se descartaba la presencia, si había o no había estado consumiendo alcohol. Se descartó. Pero dejo abierta esta posibilidad. Porque se altera el tiempo y se altera el espacio. No solamente que como rico ni tengo los ojos rojos. Y en esas condiciones, manejar una maquinaria, si yo no tengo las precauciones respectivas, simple y llanamente se va a convertir en un problema. ¿Cuántos tipos de cannabinoides hay? 104. Y en la marihuana sativa, la que se consume, hay dos. Uno se llama tetrahidrocannabinol o THC y el otro se llama cannabidiol. Y en la marihuana sativa, el porcentaje de tetrahidrocannabinol es mucho mayor que el de cannabidiol. ¿Y qué hace adictiva la marihuana? El tetrahidrocannabinol actúa sobre los receptores cannabinoides que están en los centros del placer, mientras que el cannabidiol actúa sobre las vías del dolor. Esa es la primera gran diferencia. ¿Está claro hasta ahí? Esa es la primera gran diferencia. ¿Dónde están ubicados los receptores CB1? A ver, niños, localización. Sistema nervioso central, terminales nerviosos periféricos y en testículos. ¿Y en los testículos qué se genera? La espermatogénesis. Profesor, ¿qué es eso? La producción de, ¿qué cosa? Testículos no, sino de espermatozoides. Y si la marihuana comienza a actuar en ese lugar, no debiendo hacerlo, ¿no será que a lo mejor la espermatogénesis se altera? Y vamos a encontrar que en el consumo crónico ya hay evidencia de que se produce infertilidad, fundamentalmente en el varón. Ahora no me salgan con la idea que no quieren tener hijos y por lo tanto van a querer comenzar a consumir marihuana. No es necesario que me cuenten nada. Bien, sigamos. Ligandos endógenos de los receptores CB1, la nandamina, hay otros más. Existen agonistas cannabinoides tricíclicos y bicíclicos y aminoglicólicos. Pero también existen antagonistas de los receptores CB1, fundamentalmente el SR14, 17, 16, que nunca llegó a Perú. Ese producto se llama Rimonabam. Salió al mercado para poder ser un medicamento para regular el peso. Pero también ese medicamento podría ser útil para poder manejar la dependencia marihuana, como ahora lo vamos a ver. ¿Qué más podemos observar? Cannabinoides, receptores CB2. Miren, ¿dónde están los receptores CB2? En las células del sistema inmune. Por lo tanto, en un consumidor crónico de marihuana, a lo mejor la constante exposición a esta vía o este sistema podría estar colocando en una situación de ¿qué cosa? De una baja defensa y ser proclive a tener algún otro tipo de enfermedad. No sé. Yo les aseguraría que no sé.
¿Qué nos queda? Comenzar a investigar. Encontramos antagonistas, encontramos que al igual que los receptores CB1, tanto el CB1 como el CB2 son proteínas G. Los receptores CB1 están acopladas a proteína G inhibitoria y proteínas GO e inhiben la adenisiclasa. El agonismo de los receptores CB1 activan los canales de potasio e inhiben los canales de calcio voltaje. El agonismo de los receptores CB1 en el área del tegmentum ventral modula la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Por tanto, ojo, ahí tenemos el núcleo accumbens, una estructura que forma parte de los sistemas de recompensa. Por lo tanto, cuando una persona consume marihuana, como ahí existen receptores cannabinoides, estoy señalando en azul el CB1, ya sabemos que la marihuana va a actuar ahí e indirectamente va a facilitar la liberación de dopamina. Por esa razón la marihuana, como es rica. Como el alcohol, como el tabaco. ¿Y por qué son ricas? Porque facilitan la liberación de realmente el responsable del refuerzo. ¿Quién es? La dopamina. En algunos casos lo hace directa y en otros casos lo hace indirectamente. Esta es la epidemiología del año 2017, que nos dice: el último uso de marihuana de los encuestados que le emplearon al menos una vez en la vida, 9.1% comentó haber utilizado en los 30 últimos días, un 8.2% un mes, pero no menos de un año, el 9.3% hace más de un año, pero menos de 3, y hace más de 3 años 73.4%. El uso de alguna vez en la vida es mayor en los hombres respecto a las mujeres. El mayor grupo de consumo está entre los 19 a 24 años y de los 25 a los 29. Se incrementa con el nivel educativo. ¿Ustedes qué nivel educativo tienen? Superior. Ahí están. Se ha escondido la transparencia para no sentirse, diríamos, ¿qué más? Miren, 18.9% la edad promedio y la relación de consumo de una mujer está casi codo a codo. De 26.1% de peruanos que recibieron al menos un ofrecimiento para consumirlo, 3 de cada 10 la aceptaron. Scan, pollo rojo o lo que sea. Por muchos años se creía que la marihuana no causaba problemas, y el problema se va a demostrar con el DSM-5 cuando se incorpora el criterio de supresión o abstinencia por marihuana. Por lo tanto, pasa al lado enemigo, como toda droga de abuso, genera ¿qué cosa? Intoxicación, pero también ¿qué cosa genera? Abstinencia y dependencia, que es lo que va a enganchar a la persona. Efectos agudos. Euforia con sensación de relajación. Psicológicos, a veces hay algunos que no saben consumir o tienen alguna vulnerabilidad y hacen un mal viaje. Puede haber psicosis aguda, de tipo paranoide, y en algunos casos el flashback. Hacia la derecha vamos viendo los tiempos. Primer párrafo, el efecto suele comenzar pasados 10 minutos aproximadamente cuando se fuma y de unos 20 a 60 minutos después que se come. Sabemos que ahora se come la marihuana. ¿Y por qué se come? Porque, ojo, la costumbre en el Mediterráneo, en zonas del norte de África, es un pan y así como se le puede colocar orégano, le colocan trozos de qué? De justamente cannabis sativa. Y no nos horroricemos porque simplemente nosotros en nuestro Perú, ¿qué hacemos? Tomamos el matecito de coca. Con la gran diferencia que para los deportistas sujeto a qué cosa, doping, que es lo que le pasó a nuestro amigo Pablo Guerrero. Un párrafo que vale la pena reflexionar. Muchas de las personas que consumen marihuana experimentan euforia placentera y se sienten relajados. Otros incluyen sensibilidad en la percepción sensorial, percepción alterada del tiempo y aumento del apetito. Los artistas, los pintores, los escritores. Alicia en el País de las Maravillas fue escrito por una escritora bajo los efectos de una droga.
Por esa razón, esa obra es una locura. Y que no nos llame la atención que Francis también lo hizo con otro Paso de Vueltas. La inspiración llega a ese extremo. Ahora, no pregunten si Dalí también echaba el consumo de marihuana. No deja abierta esa posibilidad. Pero así como el efecto es placentero, en otros puede suceder lo siguiente. Algunas personas experimentan ansiedad, miedo, desconfianza o pánico cuando consumen marihuana. Estos efectos son más comunes cuando se untan altas dosis, cuando la marihuana tiene una potencia más alta de lo que se espera. Y eso es lo que está pasando ahora. La marihuana tiene mayor concentración de tetrahidrocannabinol, en el 77%, en la actualidad 20%. Entonces, en aquella época te consumías, ¿qué cosa? Un cuetón. Ahora, ¿qué cosa te consumes? Un misil. Cuando se comienza a sobreestimular permanentemente el sistema endocannabinoide con aquellas vías que tienen que ver con el centro de recompensa, ¿qué cosa es lo que va a conllevar? Que el sujeto se va pegando a la marihuana y la marihuana se va convirtiendo en una necesidad. Estos son los efectos crónicos de los consumidores de marihuana. El llamado síndrome amotivacional, pérdida de interés y el deseo de trabajar, fatiga, melancolía, alteraciones del humor y disminución de la capacidad de concentración. Puede haber aumento del apetito, hay alteraciones del sistema inmune, puede haber en la mujer alteración del ciclo y puede haber en el hombre hipoasospermia o infertilidad. Mayor posibilidad de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque se fuma. Y al igual que el tabaco se producen sustancias cancerígenas. Puede haber enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque las sustancias cancerígenas, producto de la combustión, van a terminar afectando a qué cosa? A los pulmones. Y finalmente puede ser el siguiente eslabón para consumir drogas que sean mucho más fuertes. En cuanto al tratamiento, hay la tendencia ahora, por años que yo he manejado pacientes con consumo de marihuana, he utilizado casi los mismos esquemas para el de otra droga. Uso de estabilizadores del ánimo, en algunos casos dosis bajas de antipsicóticos, pero con el momento actual hay la tendencia a utilizar agonistas o antagonistas. El uso crónico de esta sustancia, ¿qué es lo que tiene? Conduce a la regulación negativa del receptor CB1 y por lo tanto hay opciones que están en vía de experimentación. Utilizar agonistas sobre los receptores CB1 o utilizar antagonistas sobre los receptores CB1. Y en este caso, sobre los receptores CB1, ¿qué agonistas están? Dronabinol, nabiximol e inclusive algunos de los medicamentos que van a aparecer dentro de la llamada marihuana medicinal podrán ser opciones para poder trabajar la adicción a la marihuana. Estos estudios son experimentales, todavía no son determinantes. Son del año 2017 y están todavía esperándose que en el tiempo tengan el resultado que se espera de ellos. Se pueden utilizar agonistas, se pueden utilizar antagonistas como el rimonabant o se pueden utilizar agonistas como el naviol en el último estudio que voy a mostrarles. Cocaína. Pena que no vaya precisamente Paolo Guerrero Aguilera. Ojalá podamos pasar a los octavos. Ojalá que no nos goleen. Pero lo que sí o sí no genera duda es que somos el país primer productor de cocaína en el mundo. Lo máximo, nadie nos lo quita. ¿Y por qué razón no somos una sociedad de consumo masivo de cocaína? Porque somos muy cuidadosos, porque la percepción del riesgo de drogas ilegales todavía es alta. Y entonces el negocio es exportarlo, porque mientras un gramo de clorhidrato de cocaína podría estar costando 10, 15 o 20 soles, un gramo de clorhidrato en Nueva York vale $100 y un gramo de clorhidrato en España puede costar 100 euros. Y por lo tanto, ¿qué cosa es? El negocio afuera. Pero como hay un mercado negro y donde el Estado niega esto, el mercado negro, ¿qué hace? Que sea atractivo, ¿para qué? Para la delincuencia.
Y entonces, ¿qué cosa es lo que sale? El narcotráfico. Un narcotráfico que en este momento está alterando los cimientos de las sociedades modernas, en especial la democracia. Un narcoestado es Kosovo, un país de Europa muy deprimido, cerca a Albania, que sirve como puerta de entrada y salida de narcotraficantes que van moviendo la droga por el lugar. Pero no se preocupen que a la vuelta de la esquina podemos encontrar cosas interesantes. Colombia. Pablo Escobar llegó a ser un congresista en Colombia. México. ¿Y por qué no Perú? Ya se dice, ya se habla que nosotros estamos camino a ser un narcoestado. No solamente Kenia. Encontramos que mucho el Congreso está... Miren, cuando se produjo el primer gobierno de Alan García, hubo un caso muy famoso, Lambert. Les estoy hablando de un tiempo en el que muchos de ustedes no habían nacido. Lambert estuvo involucrado, dirigía un periódico, y a él se le llega a encontrar que estaba involucrado precisamente en el tráfico de drogas. Entonces esto no es para horrorizarles, lo único que tendremos que tener es simplemente la responsabilidad adecuada para que como ciudadanos, cuando se produzcan las elecciones, realmente podamos elegir el candidato más idóneo y no dejar que el corazón nos, diríamos, lleve, sino pensar, estar pendiente cuál es la hoja de vida de cada candidato, porque si en este momento tenemos ese congreso que tenemos, muchos de ustedes también, al igual que yo, somos responsables de esa gente que en este momento está en el gobierno. No le echemos la culpa solamente a los fujimoristas. Si se lee la hoja de vida, entonces, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Simplemente tenemos el derecho y la capacidad de elegir a las personas que sean las más adecuadas. Bien, vamos a rápidamente hablar de cocaína, antes que nos agotemos más. Derivado de la hoja de coca, pasta básica, clorhidrato de cocaína y crack. Lawson en el año 1865 plantea la fórmula química de la cocaína. Puede ser fumada, puede ser inhalada, puede ser inyectada. Incluso puede ser hasta comida. Hace muchos años me llegó una paciente al hospital donde yo trabajo, era adolescente. ¿Y cómo consumía la droga? A un mango verde lo pelaba y encima le colocaba la pasta básica. Eso es lo que ella comía. Probablemente esta situación se puede dar en zonas selváticas que están cercanos a los lugares donde se producen precisamente estos derivados y podemos encontrar inesperadas formas de consumo. La cocaína puede consumirse bajo la forma de masticar las hojas de coca, pero la concentración es del 1%. Pasta de coca que tiene 40 al 85% se fuma. Clorhidrato que se aspira por vía intranasal intravenosa disocia al 75%. Y cocaína base que puede bajo la forma de base libre inhalarse o bajo la forma de crack ser fumada y con una riqueza que llega al 80%. ¿Y qué le pasó a Paolo Guerrero? Tuvo la mala suerte de tomarse una infusión y en esa infusión le salió ese 1%. WADA, que es la Organización Mundial de Antidoping, concluyó: si en la orina se detectó esta sustancia, según las normas que ellos le plantean a los deportistas, es una droga que no se puede consumir. ¿Por qué razón? Porque supuestamente le genera cierta ventaja al hacer la actividad deportiva, porque el sujeto está más estimulado. Acá no está en tela de juicio si Paolo Guerrero es un adicto a cocaína. El asunto es que él tomó cierta ventaja. Pero también hay otras formas que puede realmente sacarse ventajas en los deportistas. A lo mejor el equipo de fútbol tiene que ir a jugar a lo mejor a una zona muy alta y un inescrupuloso médico hace la siguiente maniobra. Muy bien, van a ir ustedes a jugar y son 4.000 metros sobre el nivel del mar. No creo que ustedes rindan. ¿Qué les hace? Sangrías. No les da de tomar sangrías. ¿Qué hace?
le genera sangrías, le puede quitar 100, 150 centímetros cúbicos de sangre. ¿Y qué cosa es lo que busca? Como un mecanismo homeostático que hace la médula ósea, comienza a producir ¿qué cosa? El glóbulo rojo. Aparecen reticulocitos que van evolucionando. Y si yo tengo una sangre con este tipo de células, voy a asimilar mejor el oxígeno. ¿Y qué es lo que tengo? Ventaja. Doping. Hay muchas formas de cómo sacarle ventaja o provecho. Bien, neurobiología de la cocaína. Este es fundamentalmente. La cocaína va a actuar en el espacio sináptico de la neurona dopaminérgica y bloquea al transportador de dopamina. Ese transportador de dopamina se llama DAP. Cuando es bloqueado, la reabsorción de la dopamina no se da, permanece más tiempo y eso produce un placer bien intenso. Ese es fundamentalmente el efecto que va a generar, ¿qué cosa? La cocaína. Intoxicación por cocaína, que se constate en reciente uso, que existe un comportamiento mal adaptativo y además dos o más de los siguientes indicadores: taquicardia, dilatación pupilar, presión arterial elevada, sudoración o escalofríos, náuseas o vómitos, evidencia de pérdida de peso, que probablemente le detectarían a Maradona cuando jugaba en el Barcelona. Cuando se entera en el Barcelona las malas costumbres que tiene Maradona, ¿qué hacen? Le rescinden el contrato y le facilitan que se vaya ¿a dónde? A Italia. ¿Y a dónde se va? Nápoles. Y en Nápoles, ¿quién está? La Camorra. ¿Qué hace? Comienza a jugar y probablemente su consumo se comience a intensificar. Probablemente el antidoping o no funcionaba o se las ingeniaban para cambiar la orina de Maradona. Si se coludían, la podía pasar bien, hasta que poco a poco se fue deteriorando, ya no se pudo tapar lo que era tan evidente y terminaría pues con la venida abajo de lo que va a significar toda esa vida exitosa que había tenido este deportista. Recordarle que la intoxicación cocaínica se caracteriza por una activación noradrenérgica y dopaminérgica. A nivel periférico hay manifestaciones cardiovasculares. Si se consume con alcohol se produce coquetileno, y está demostrado que el coquetileno es muy cardiotóxico. Y estos son los criterios para la dependencia de cocaína: deseo intenso, viverizante, compulsión al consumo, disminución de la capacidad para controlarla, cuadro fisiológico de abstinencia al disminuir, tolerancia, preocupación por la cocaína y persistencia del consumo de cocaína. Y esta es la abstinencia a cocaína. La persona estaba en un consumo crónico, deja de consumir, y entonces, ¿qué sucede? Interrupción o disminución del consumo prolongado de abundantes cantidades de cocaína, estado de ánimo disfórico, puede haber fatiga, sueños vívidos, insomnio y hipersomnio, aumento del apetito, retraso o agitación psicomotora. Yo a veces no comparto hacer clases tan extensas, pero el tiempo es tan corto y a veces considero que es necesario tener información. Si me han seguido, ¿alguien me podría explicar por qué el estado de ánimo disfórico en la abstinencia a cocaína? ¿Por qué hay estado de ánimo disfórico en la abstinencia a cocaína? ¿Por qué? Eso es en intoxicación aguda. Yo estoy hablando de la abstinencia. ¿Por qué razón no hay ánimo disfórico? Están cansados. ¿Saben por qué? Porque van a remitirse a ese gráfico donde colocaba al inicio liberación de dopamina y en el tiempo crónico la presencia de la dinorfina. La dinorfina es disfórica y por lo tanto si el sujeto tiene disforia en ese momento, lo primero que va a hacer es querer escapar. ¿Y qué es lo que va a querer hacer? Volver a consumir. ¿Para qué? Para que se pueda liberar la poca dopamina que tiene. Esa sería la explicación. Cocaína y depresión. Bien, la persona está en la intoxicación aguda. Hacia arriba todo el placer que genera. Pero la persona deja de consumir. Y a las pocas horas de dejar de consumir, ¿qué sucede?
Entre la primera y la 40ª hora, después de haber dejado de consumir, ¿qué puede haber? Ideación autolítica. La persona puede intentar suicidarse. Puede haber, ¿qué cosa? Ideación paranoide. Puede haber, ¿qué cosa? Depresión. Y el ánimo se va a ir normalizando en función del big sleep. ¿Qué cosa es? La tendencia que tiene la persona a dormir mucho. Pasa la primera semana, y entre la primera y 10ª semana vamos a encontrar la abstinencia posaguda. Y en ese momento puede haber disforia o incluso depresión clínica. Ahí es que tendríamos que descartar si se está produciendo una depresión dopaminérgica. Y finalmente, en el muro o la pared, la reaparición de todos los síntomas que se van a dar por haber quitado del organismo la cocaína. Esto se va a dar entre el 45 al 90º día de haber dejado de consumir la cocaína. Estos son los problemas médicos que pueden haber: cardiovasculares, neurológicos, respiratorios, obstétricos y neonatales y otros. Los cardiovasculares que van desde una vasoconstricción, infarto agudo de miocardio, muerte súbita, fibrilación ventricular, neurológicas, convulsiones, tics, respiratorios, taquicardia. Recordar que también hay complicaciones psiquiátricas donde el 29% asocian el consumo de alcohol y el 60% pueden además haber asociado a lo largo de la vida también consumo de alcohol. Y en un 50% de los pacientes, depresión común. Este es el tratamiento. El tratamiento puede estar consumido. Realmente es muy desmoralizador no tener muchas opciones para poder manejar al paciente. Y por lo general se tiene que hacer una combinación de intervenciones de tipo farmacológica con intervenciones de tipo psicoterápico. Bien. Y se ha hablado de 3 drogas y quiero solamente de esta transparencia coger 5. Me gustaría que en cualquier momento se comuniquen conmigo. Esta es la forma como se produce el opio. Está en Indochina, parte de lo que viene a significar Asia, parte de lo que es Afganistán, parte de lo que viene a ser Irán. Vamos a encontrarla también en parte del norte de África, la vamos a encontrar en América, en Colombia, pero también en Perú, específicamente en Cajamarca. Vamos a encontrarla también en México, como se consumía tradicionalmente fumándola, pero también con la llegada de la jeringa hipodérmica se comienza a utilizar la endovenosa y comienza la tragedia del ser humano. El contagio de enfermedades infectocontagiosas, dentro de las cuales la más devastadora es el HIV. Esta es una de las transparencias menos agradables. Si rápidamente revisamos la epidemiología, aparentemente no habría el problema con el uso de opiáceos en nuestro país. Los pocos adictos a opiáceos que yo he visto, tipo morfina, heroína, ¿a dónde han estado localizados? En el Cusco. ¿Y quiénes son? Los mochileros europeos que vienen a nuestro país y que a veces por ahí se enamoran de alguna cusqueñita y la mala acostumbran y comienzan a consumir precisamente con ella. Pero el problema, como dice Alfonso Zabaleta, está en la siguiente parte: la expansión de los usos médicos crónicos de opioides para enfermedades y dolor que no es severo. Y el mejor ejemplo está al costado de alguien que hace el papel de médico, pero que realmente es la forma más grotesca de ver la medicina. ¿Quién es? El Dr. House. Dr. House es un adicto a oxicodona. Y hemos visto en la serie cómo él realmente ha tenido múltiples problemas. Y cerramos la clase del día de hoy con esta transparencia. Es un dato que va desde el 2000, del año 2000 al 2015 en los Estados Unidos. Entonces, la curva verde habla del uso de opioides en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se sigue utilizando morfina y se sigue utilizando nada menos ni nada más que heroína. Recordar las opioides que se prescriben
prescriben comúnmente opioides sintéticos, semisintéticos o naturales y metadona. Y antes de retirarme vamos acordándonos de Prince. Prince era el competidor de Michael Jackson. ¿Qué le pasó? Se murió de una sobredosis. ¿De qué? De fentanilo. Un medicamento que se va a utilizar muchas veces en sala de operaciones y lo van a prescribir los anestesiólogos o los médicos para el manejo del dolor de los pacientes en etapa postquirúrgica. Pero desgraciadamente el problema no está solamente ahí. El problema está que los anestesiólogos y los cirujanos son grupos de riesgo para consumirlos. ¿Qué cosa se puede conseguir con mucha facilidad en este momento? Por delivery, petirina. Y tradicionalmente la petirina, ¿dónde la vamos a encontrar? Solamente en la sala de operaciones cuando se hace el pedido de la farmacia del hospital. No, señores. Ahora se puede conseguir petirina vía delivery. Y los pacientes que acostumbran a hacer, se la administran. ¿Y dónde se la colocan? En las nalgas. Y el consumo crónico terminan haciendo abscesos. ¿Y qué terminan? Se utilizaron ambas nalgas con 3 orificios naturales. Ha sido un placer acompañarnos. Es un tiempo muy extenso. He querido por lo menos ponernos con toda la información habida y por haber. Y nos veremos con la pregunta del examen. Gracias. Jóvenes, buenas tardes. Se está pasando una lista, es para la asistencia. Voy a estar aquí y después voy a llamar porque creo que hay personas que se están retirando o se están yendo por atrás. Entonces te pediría, por favor, que firmes, porque creo que tienes clase ahorita todos, tienen con la doctora que está acá atrás, que ahorita entra. Termina, voy a estar ahí, me das la lista y paso a llamar, ¿sí? Muchas gracias. Los que se deseen retirar, no hay problema, pero ya no estarían en la lista. Creo que es lo más legal, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Lo siento.